Es muy posible que tanto la primera lectura como este Evangelio de San Mateo son de los evangelios y de las lecturas que no nos gustan y que no nos dicen ni fu ni fa. Es decir, que esto no es como yo entiendo el cristianismo, que este no es de mis pasajes de los evangelios favoritos, y que si alguien te dijera, elige 10 de los pasajes más importantes para tu vida cristiana, estoy seguro que este no entra en el ranking de los 10 mejores. Esto que me estén... Esto para nosotros es una llamada de atención para preguntarnos si verdaderamente estamos convencidos de lo que dice la palabra. Porque es muy curioso que hay pasajes de la palabra de Dios que nos encantan, nos derretimos de ternura y de felicidad. Hay pasajes de la palabra de Dios que nos dejan así como que ni chicha ni limonada, que nos dejan bastante indiferentes, que no es como la caricatura o la imagen que tenemos del Jesús que a nosotros nos gusta, que es el que me da el abracito y me pasa la mano por la cabeza y te dice, no te preocupes, hijo, que no pasa nada, si ya sabemos que eres un pequeño desastre, pero nada, pon un poco de ánimo y ya verás cómo juntos llegamos al cielo. No. Dice, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Dice Moisés, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra. En la ley, en el cumplimiento de la ley, está mi salvación. Así que nos vendría bien preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a la ley de Dios y cuál es nuestra actitud frente a la ley de la Iglesia. Y si os paráis a pensar, bueno, a Dios le tenemos un poco más de respeto y a Jesús también, pero cuando es lo de la Iglesia lo miramos con una sospecha, con un desdén, con una indiferencia, nos sentimos revestidos de una autoridad crítica para decir si nos gusta o no nos gusta, o eso no es importante, eso sí es importante, pero ¿qué sabrás tú, que eres un pedazo de analfabeto religioso, lo que es importante y lo que no es importante, y si hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo? Por eso, esto es una llamada y una sacudida, porque si yo no cumplo la ley, no me voy a salvar. Y por cierto, cuando escucháis las palabras de Jesús, continuamente nos está dando leyes. Como no le ponemos la palabra ley, sino le ponemos la palabra consejo, mandato, pero vamos a ver, cuando Jesús dice, os doy un mandato nuevo, pues una ley, ¿no? Te mando una cosa, que si no la cumples no te salvas. Entonces nosotros hemos hecho una especie de reinterpretación del cristianismo, que por supuesto se acomoda a nuestros gustos, a nuestras maneras, pues al que es más contemplativo le gustan más los pasajes que tienen que ver con de irse a un lugar solitario y María sentada a los pies de Jesús escuchando a Jesús, los que son más de remangarse las mangas de la camisa y de trabajar, pues tuve hambre y me disteis de comer, y dadles de vosotros de comer, y en fin, la actividad. Y todos cogemos la tijera, recortamos el Evangelio a nuestra imagen y semejanza, y el Evangelio dice lo que a mí me gusta. Y lo que a mí no me gusta, bueno, pues si hoy toca este Evangelio, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor mañana toca uno de los bonitos. ¿Por qué este Evangelio no es bonito? ¿Por qué los mandatos de Moisés no son bonitos? Lo que está diciéndole Moisés al pueblo es, cumple estos mandatos y entrarás en la vida. Cumple estos mandatos y entrarás en la vida eterna. Cumple estos mandatos y además te darás cuenta que lo que te ha prometido se te va a conceder. No hagas esto, haz tal cosa. ¿Pero qué son esos si no son mandatos? ¿Por qué me molesta tanto que me manden? ¿Por qué no me gustan los mandatos de Dios? ¿Por qué no me gustan los mandatos de la Iglesia? Pues muy sencillo, porque soy un soberbio, porque soy un maleducado,
porque soy un narcisista que me tengo a mí mismo en el centro de mi vida y yo soy el criterio supremo y absoluto del bien y del mal, y además, y peor de todo, porque soy un inmaduro. Y se puede tener un niño inmaduro y se puede tener a un obispo, papa, cardenal o cura inmaduro, y se pueden tener unos padres de familia inmaduros. O sea, unos padres de familia que han abdicado de su autoridad simplemente por la pretensión de ganarse el aplauso de sus hijos son unos inmaduros y unos irresponsables. Un sacerdote que abdica de su autoridad, muchas veces, mucha gente dice, es que el padre es muy mandón. No, ejerce la misión que se le ha confiado, que es la de mandar. ¿Y qué? A él no le mandan, porque a mí me están mandando continuamente. Me mandan mis superiores, me manda el obispo, me mandan las personas que tienen autoridad sobre mí. Líbreme Dios de ejercer autoridad si no estoy dispuesto a ejercer obediencia. Pero es muy curioso que quienes se sienten con mucha autoridad en un hogar, en el trabajo, en una empresa, son muy rápidos para mandar, pero muy lentos para obedecer. Tengo capacidad para ejercer autoridad en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, en la medida en que soy obediente a sus mandatos. ¿Por qué es tan importante esto? Pues en definitiva porque el mandato de Dios y los mandatos de la Iglesia reflejan la voluntad de Dios, el amor que Dios nos tiene y el camino que lleva a la salvación. La segunda actitud que tenemos es una actitud de refunfuño, que es crítico, lo voy a hacer, pero a mí que me lo expliquen bien. Es la persona que siempre sospecha de Dios. ¿Cómo va a ser esto? Pues no me lo creo. A ver, explícamelo otra vez. Pues para mí no tiene lógica. ¿Y por qué tiene que tener lógica? ¿Por qué todo tiene que caber dentro de tu cabecita, que es diminuta? Y tienes media neurona dando la vuelta por ahí y no tienes formación ninguna. Pero nos sentimos con esta actitud soberbia de, bueno, voy a obedecer, pero todo tiene que pasar por el filtro de mi razón crítica. Y si me convence bien. Luego tenemos la actitud de la obediencia o desobediencia caprichosa. Lo dice no sé quién, que me cae mal, automáticamente no lo hago, lo critico. Lo dice no sé quién, que me parece que es la bomba, y de repente lo hago. Oye, pero ¿y qué más da quien lo diga? ¿O es verdad o es mentira? Pero hay personas que digan lo que digan, nos lo tragamos todo, así venga lo que venga, con una boca abierta como una ballena, y a otras con los labios cerrados que lo filtramos hasta el suspiro. Es que, y por eso muchas veces usamos criterios de autoridad. Estamos en el... Pues mira, te advierto que la Madre Teresa dice que... ¿Y qué? Si la Madre Teresa no es Dios, pero usamos un criterio de autoridad para reforzar nuestra postura. Y como para encontrar opiniones encontradas, todos conocemos a algún santo, sí, pero también dice San fulano de tal que patatín y patatán. Si de esta Cuaresma surge una conversión del corazón a la obediencia y a la ley, creedme que hemos dado un paso que da muy poca gente en la Iglesia. Que mi actitud, que mi disposición habitual sea la de la docilidad y la obediencia. Hacer lo que me mandan y ya está. Sin 24 interrogantes y sin presentar 20 enmiendas a la ley. Y así es como la Iglesia camina. Esta es la disposición de los santos. Esta es la disposición de la Virgen. Pero vamos a ver, la Virgen no se pasa la vida recibiendo órdenes. Porque manda poco, la Virgen María en el Evangelio. En la Anunciación le dice lo que tiene que hacer y ella aceptar. Al pie de la cruz le dicen lo que tiene que hacer y ella aceptar, que es recibir a Juan como su hijo. Es que, si es que no hay es que. Uno empieza a entender el misterio de la obediencia de Cristo cuando desaparecen los esques. ¿Ustedes habéis visto alguna vez en los evangelios a Jesús pidiendo opinión? No, es que hasta que no damos nuestras 10 opiniones, ya veremos.
Hay algo que Dios quiere, hay algo que la Iglesia quiere. La Iglesia y Dios se manifiestan a través de las mediaciones que ellos han elegido, sea Jesucristo, mediador del Padre, y sea la Iglesia, sobre todo en su dimensión jerárquica, los que hemos recibido el sacramento del orden, que ejercemos autoridad en la Iglesia. Si santifica es obedecer, no mandar. Es muchísimo más difícil mandar que obedecer. Pues ¿por qué? Porque el que tiene que ejercer autoridad, más le vale estar hablando en nombre de Jesucristo y no en nombre suyo. Piensa muy mucho lo que vas a decir por esa boca cuando ejerzas autoridad, porque estás comprometiendo la autoridad de Dios. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos al hoyo. Pero obedecer es la cosa más fácil. Mirad, dicho de otra manera, pensad en vuestra vida cristiana y seguro que en este tiempo de misión, aquí fuera de vuestro contexto, habéis pensado muchas cosas de vuestra vida. Una que es muy posible que no hayáis pensado tanto o suficientemente, y por eso os animo a hacerlo, pues siempre se puede mejorar más, pero seguro que lo habréis pensado bastante poquito, es: si yo creo que yo en esta época de mi vida, aquí en la misión más o menos larga, he ido creciendo en la vida cristiana, creedme que uno de los mejores termómetros de ese crecimiento es la docilidad y la obediencia espontánea. El que con más espontaneidad, no el que se para, se va 3 horas a la capilla, lo reflexiona, sale, he estado pensando. Eso es una pérdida de tiempo y eso es una negociación con Dios, y con Dios no se negocia. El joven rico no le dice a Jesús: ¿cómo? ¿Vender mis bienes? Oye, dame una semana y te doy una respuesta, por lo menos déjame hablar. No, es ahora, ¿te vienes o no te vienes? La obediencia, si es obediencia cristiana, una de sus características es la espontaneidad. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Lo dejaron todo y le siguieron. Obediencia. ¿Por qué nos parecen tan bonitas las cosas del Evangelio hasta que aparece la palabra obediencia? ¿Por qué nos chirría tanto esa palabra? ¿Por qué la percibimos como una afrenta a nuestra dignidad, a nuestros gustos, a nuestras maneras, a mi personalidad, a mi libertad? ¿Por qué? Pero si soy un perdido, si soy una oveja extraviada, ¿no estáis cansados de dar vueltas y vueltas y vueltas por un bosque perdidos? Por favor, que alguien me coja de la mano y me lleve a la salida del laberinto. Luego la gente enseguida te dice: dirección espiritual, porque es una de las cosas que más de moda están. No os creéis que la dirección espiritual era una cosa tan común hace años. La gente se confesaba y si te daban un consejo, bien. No, ahora está de moda la dirección espiritual. Y normalmente es un director espiritual que a mí me gusta, que lo elijo yo, que me dice lo que a mí me gusta y cuando no me gusta lo cambio. Es como los médicos. Voy a pedir una segunda opinión. Una cosa muy bonita que tiene la Iglesia ortodoxa, por si no lo sabéis, un ortodoxo no se puede confesar con cualquier cura. Un ortodoxo se tiene que confesar con su cura, con el director espiritual de la familia. Cada familia tiene un sacerdote. Estos ortodoxos que tenéis aquí, todos tienen su sacerdote. Y no se toma una decisión en esa familia sin el consejo y la consulta al Abba, al sacerdote ortodoxo. Si te vas a casar, si vas a cambiar de trabajo, si vas a estudiar esto, todas las decisiones de familia se toman en obediencia a esa persona. Yo muchas veces le digo: pero confiésate. No, es que no es mi Abba. Es decir, yo no puedo cambiar cuando a mí me da la gana para que uno me diga lo que yo quiero oír. Normalmente siempre nos acercamos a quienes nos dicen lo que queremos oír. Nos cuesta mucho que nos estén continuamente recordando la ley, la norma, para que caminemos derechos. Esto llega a situaciones trágicas cuando masas y masas de humanidad han decidido rebelarse, que es lo que hace el demonio. Mirad, el pecado del demonio no es la lujuria, el pecado del demonio es la soberbia, fruto de la desobediencia. ¿Qué produce el pecado de Adán y Eva en ellos? La desobediencia a Dios. Por eso el que se aparta de la ley, os doy una ley
no comas de este árbol. La desobediencia a la ley produce la enemistad con Dios, la ruina moral de una persona. Y esto se ve cuando masas y masas de humanidad abdican de la ley, se rebelan masivamente contra la ley, y a la Iglesia le da terror, le da pudor reforzar una ley que nadie está cumpliendo. Yo donde más dramáticamente lo veo es en la vida religiosa. Cuando la espiritualidad, el espíritu de una familia religiosa, de una congregación religiosa, de una orden religiosa, empieza a enfriarse, quiere decir que la mayor parte de sus miembros ya no obedecen la letra de la ley. Usan la hipocresía de usar esta expresión. No, lo importante es el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir? La ley dice blanco, pero yo he decidido que el espíritu de la ley es negro y hago lo que me da la gana. Con lo cual, las gentes, las religiosas o sacerdotes de esta orden o congregación religiosa, masivamente desobedecen las normas de su congregación. Y cuando es suficientemente grande el número de religiosos o religiosas que desobedecen la ley, ¿sabéis lo que hacen las congregaciones? Cambian las constituciones y se adaptan a la desobediencia. Lamentablemente, la ley sigue a la vida y no la vida a la ley, que debería de ser todo lo contrario. Yo no conozco un solo caso, no digo que no lo haya, pero yo personalmente no lo conozco y he tratado muchísimo con vida religiosa. No conozco una sola congregación en la Santa Madre Iglesia que cuando ha modificado, salvo honrosísimas excepciones, y normalmente en vida de los fundadores, que hayan modificado la ley de su congregación para hacerla más estricta. Cuando tú ves que una congregación celebra un capítulo general y lo que está es mitigando la exigencia de la ley, la congregación tiene mandado hacer 1 hora de adoración al Santísimo todas las tardes, pero hace ya mucho tiempo que eso ya no se hace en la mayoría de las casas. Pasa un capítulo general o 3 capítulos generales y podéis estar seguro que va a poner, a partir de ahora, la adoración al Santísimo todas las tardes es opcional, que viene a ser, haz lo que te dé la gana. ¿Para qué? Para que masas de monjas o de religiosas no se sientan culpables de estar todas masivamente en la desobediencia. Bueno, si os parece que así se puede llevar adelante la Santa Madre Iglesia, aguando y desacreditando y rebajando la exigencia de la ley, hay casos bonitos, sé alguno, muy pocos, pero por ejemplo en el capítulo de 1973-74 de las Misioneras de la Caridad, las hermanas tenían 1 hora de adoración al Santísimo los jueves. Así fue como la Madre Teresa fundó las Misioneras de la Caridad. Y hubo una masiva petición de hermanas en el capítulo de ese año para pedir que la adoración al Santísimo fuese diario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese tiempo, en vida de la Madre Teresa, había un tono de fervor, de exigencia, que pedían que la ley fuera cambiada, pero para que fuese más rigurosa, para que fuese más exigente. Por ejemplo, las congregaciones religiosas que se pregunten, comparado con la regla que dejaron los fundadores y la regla que tienen hoy, ¿la vida de ellas es más exigente o menos exigente que lo que dejaron sus fundadores? Luego siempre están hablando, no se les cae de la boca lo de volver a las fuentes, volver al espíritu de los fundadores. Sí, pero de ley nada. Todo lo que sea exigente, cero patatero. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a preguntarnos, ¿qué significa la ley en mi vida? ¿Por qué soy tan rebelde? ¿Por qué soy tan inmaduro? ¿Por qué soy tan desobediente? ¿Por qué me cuesta doblegar mi voluntad? ¿Por qué me cuesta obedecer sin preguntar y sin rechistar? ¿Por qué no me fío? En el fondo es una falta de fe, es desconfianza en Dios y en desconfianza en la Iglesia. ¿Y cómo voy a obedecer, por ejemplo, las normas de la Iglesia si ni siquiera las conozco? Si no he hecho el menor esfuerzo
en conocer lo que manda la Iglesia sobre diferentes temas que son importantísimos para nuestra vida cristiana. Pues a mí me parece que estos son de los evangelios que no podemos dejar pasar por alto tan impunemente como que esto a mí no me atrae o no me dice nada o no va conmigo. Claro que va conmigo, si de verdad quiero convertirme.